Ayer hablábamos, los que estuvieron atentos, de candidiasis del pañal. ¿Por qué razón? Por la humedad. Más alto que te escuchen atrás, por Por la favor. humedad. ¿Están en el celular, por favor? ¿Qué razón? ¿Candidiasis del pañal? ¿Quién necesita puntos en este examen, por favor? Bien, no aprovechen. No, profe, no es por... Ya te vas a ahorrar tus puntos, yo sé, que no contestar. Tenemos la oportunidad por otro. Necesita puntos en este tercer examen. Comenta, ¿no es su nombre? John. John Edo. Coméntanos la pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta para ganar puntos. Pues según... Allá atrás, compañero. ¿Levantaste la mano? Sí. ¿Por qué se da la candidiasis del pañal? Lo digo, a ver. ¿Por qué qué? Sí. Solo por la humedad. Pero humedad hay en muchas áreas anatómicas del cuerpo, en las zonas mamarias, inguinales, axilares, perianales. Que tienen que ver exclusivamente en la zona del pañal. ¿Qué tiene que ver como factor? ¿Qué tiene el hongo como factor de dolencia para causar candidiasis del pañal, sabiendo que es normal tenerlo en la piel? No te oigo, otra vez, resalta. Bueno, ok, ahorita al final me das su nombre, no te olvides. ¿Quién tiene la segunda parte de la respuesta? ¿Cuál? Atrás. ¿Quién está levantando la mano? ¿Tu nombre? Sí. Ay, Biofren. ¿Qué tiene que ver con el pañal? Ya sale. La enfermedad es en el pañal. Entonces, existe una manera de prevenir. ¿Cuál? No, de prevenir. ¿Crema qué? Número 4. O sea, y entonces con el fin de... Nosotros para abrir una marca, no me importa. Crema antipañalitis, con el fin de... Entonces si tienen hijitos, primitos, bebecitos, para que miren ahí la composición de la crema antipañalitis. Por ejemplo, contienen óxido de zinc, por ejemplo. Acitantesal, ok. Pero dice crema número 4, antipañalitis medicada. ¿Qué le añadieron? ¿Qué le añaden, mejor dicho? ¿No? ¿Ni idea? Pues le añaden antifúngico tópico. ¿Eso? ¿Quién tiene la segunda parte de la respuesta? ¿Por qué le dan el área exclusivamente el pañal aparte de la humedad? ¿Por la orina? ¿Cuál? Aparte por el roce del pañal que genera como lesiones o laceraciones, ¿no? No tiene nada que ver las lesiones. No tiene nada que ver porque hay niños que son pañales y no les da lesiones. Nada. Tienen Porque se adapta al pH de la bien, orina. entonces tiene puntos al final. No te olvides de decir al final. Más alto para que te escuchen. Porque se adapta al pH de la Que orina. tiene genes para adaptarse al pH de la orina. ¿No te parece? Porque la piel está, ¿no? La piel está normal, ¿cierto? Uno, dejar el pañal. Todos los bebés mojan el pañal, pues. Habrá madres cuidadas que no les cambien el pañal rápidamente. Uno va a aprovechar la humedad, pero dos se adapta al pH urinario. El pañal saturado de orina, imagínate. Entonces cambia, prolifera formando sulfurnas y en esa zona, precisamente. Desencadenando o activando respuesta inflamatoria. Sino que ayer alguien me hizo para en cuenta, mi hijo está aquí, que está ya en internado, me dice, ay mamá, me dice, pero candidiasis del pañal también les da a los adultos en cuidados paliativos. ¿Sí? Dijo, sí, yo lo he visto muchas veces. Adultos que ya están enfermitos, están en cama, están en fase terminal y están usando pañal, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué hacen los familiares? Le untan esa crema, pero así, la capa bien gruesa. Y eso es el dato, ¿no? Dice, no se debe hacer, porque el familiar piensa que cuando le unta la crema antipañales al adulto mayor, lo que sea que ya está en fase terminal, piensa que entre la capa más gruesa de crema
de crema antipañalitis, más humedad se va a acumular. ¿Qué hay que decirle a la familia? Que como la capa de crema antipañalitis es la delgadita, que es protectora, cicatrizante, y si hay candidiasis del pañal, entonces con antifúngico, por supuesto. Entonces viene crema antipañalitis medicada, adicionalmente con antifúngico. No cae en cuenta que no le da, solamente le daba a los bebés, sino a quién más. Los adultos que son con pañales llevan mucho tiempo con pañal. ¿Bueno? Pregunta. Sí, esa es la razón. Precisamente porque tiene los genes que permiten metabolizar. La uña y reproducirse se utilizan como nutriente, por supuesto. Bien. Entonces observen la cantidad de muestras en donde se puede mostrar la presencia de cándida. ¿Listo? No en todos, o sea, no en todas las manifestaciones clínicas de candidiasis es necesario solicitar prueba microbiológica. Los que estuvieron atentos ayer, no sé quién, será que contesta ahora. ¿En qué tipos de candidiasis no es necesario solicitar prueba microbiológica? Porque es evidente, es súper evidente. Bueno, candidiasis hemofórica, bien, pero eso participan otros que tienen la oportunidad. Candidiasis hemofórica es muy evidente, pues lositis, estomatitis, queilitis por cándida, no es inversalicúrgica, nada de eso, infecciones, nada de eso, no parece que eso es muestra. Y luego la candidiasis en pañal también es evidente. Entonces la gente dice, es que el bebé está quemadito, ¿han escuchado? Es candidiasis en pañal, es que está quemadito por el pañal que le está rozando, es por la candidiasis en pañal. Entonces, ese bebé por candidiasis o por el adulto, imagínate, no cae en cuenta de los adultos mayores que usan pañal, ahora ya caigo en cuenta de eso. El bebé puede manifestar que le arde, ¿cómo? No habla el bebé, pero ¿cómo? Y el adulto mayor, imagínate que me caga. Adulto mayor, candidiasis, no pueden hablar, ya que me caga. Me toca estar pendiente de eso, ¿me hago entender? Estar pendiente de eso, los adultos que usan pañal mucho tiempo. En órganos internos, por supuesto que necesita demostración de la presencia de cándida como invasora, recuerden, pero cándida es microbiota normal, ¿cierto? Recuerden, los líquidos anatómicos no debería estar y que se demuestra a través de un examen de laboratorio. Entonces, uno va y sirve y va y se utiliza. Es el examen directo con KOH, de las muestras que ya mencionamos en el anterior. Examen directo con KOH, ¿cierto? Aplica, sirve. Por supuesto, observamos la presencia de las topolidias y pseudoídos. También es posible la obtención de Gram, pero no para todas las candidiasis, no para candidiasis de la piel, no lo va a solicitar obtención de Gram. La obtención de Gram se utiliza en los frotis vaginales, porque todo frotis vaginal va con tinción de Gram. ¿Por qué? Todo frotis vaginal, o sea, la secreción va con tinción de Gram, porque obligatoriamente va. Cada vez que usted solicita un frotis vaginal, obligatoriamente le hacen tinción de Gram. Le miden el pH, le hacen la prueba de aminas, por supuesto. ¿Y por qué va a tinción de Gram obligatoria? Porque para poder descartar Gardnerella vaginal es bien, no tienen los que están participando aquí, ¿no? Para poder descartar Gardnerella vaginal es por medio de la presencia de para valer los puntos, por medio de la presencia de en el frotis vaginal para descartar Gardnerella vaginales de células clave o células guía. Y de paso, la misma tinción de Gram en el frotis vaginal sirve para visualizar qué. ¿Visualizar qué? ¿Qué cosa? La misma tinción de Gram sirve para visualizar qué. Las pseudoinfas y las plasmodinas. Ya con tu compañera de al lado. Poder hacer codo. Es que tú que estás durmiendo, piensas que nunca en la vida acabar candidiasis, pues claro, entonces hay que estar bien atenta a esta clase. Por lo menos saber salir de este curso de microbiología como mujeres y saber por qué nos van candidiasis alguna vez en la vida. Como mujeres las primeras que me gusta saber. Sigue durmiendo. A ver, ¿por qué va? ¿Eso? Y los hombres muchachos, no, si no les interesa si les da candidiasis o no, los muchachos, pues sí les interesa saber. Porque de la misma manera ustedes van a explicar a sus pacientes femeninas por qué le dan candidiasis. Hay que tener todo el fundamento para explicarles por qué les está dando candidiasis a la mujer. Bueno, y hay el que diga que es de transmisión sexual, hay el que diga que es de transmisión sexual en la mujer. No falta, el 80%
BPH. BPH. ¿En serio? ¿La tinción de Papa Nicolau colorea el virus? ¿En serio? No, Entonces, ¿en qué examen se utiliza esa tinción? ¿Ya lo vimos? ¿Ya lo vieron? ¿En qué examen? La ¿En cit- laboratorio se utiliza la tinción de Papa Nicolau? la citología. En la citología vaginal. ¿Para tolerar el virus? No, para Ah, bien, es que tiene las células anormales que están infectadas por el virus BPH, pero no por el virus, para nada. Es más que el microscopio óptico no permite ver el virus. Permite observar los efectos citopáticos del virus en las células epiteliales del endocervix, llamados transformados, llamados coilocitos. Pero, chicas mías, cuando uno se hace una citología vaginal y el citotecnólogo, citistólogo que está observando la capa de células del endocervix con tinción de Papa Nicolau, también puede observar qué. Entonces se queda callado y no informa o se informa. El que está viendo la citología vaginal, que es con una tinción de Papa Nicolau, ¿se queda callado o informa en la citología blastoconidias o pseudohifas? ¿Sí o se queda callado? Sí, le reportan la citología. El objetivo de la citología es ver las células, transformaciones, anormalidades, morfología celular, endocervix. Pero si una experta en observar la citología vaginal también puede observar esas microscópicas. Y si lo reporta, lo escribe ahí en la citología vaginal, para que cuando le entreguen el resultado, digan, ah, bueno, no tiene células anormales coilocitos, o los protoinflamatorios, etcétera, o sano, no hay ninguna anormalidad, para que tiene blastoconidias y pseudohifas. Para que ese señor, esa muchacha con la citología, se quede con el examen en la mano, ¿o qué? Dice, bueno, no tiene daño a células anormales. ¿Y qué hace con el examen? La persona que le entrega los dice, mire, es mejor que pida cita al médico para que le revise. ¿Y para qué? De una vez tratamiento, ¿o no? Una vez tratamiento con antifungus vaginales o nódulos vaginales, por ejemplo, crema vaginal. Pues, estas cinciones es para tejido, ¿cierto? Y se observan las estructuras públicas directamente. Entonces, imágenes reales como se ven a través del microscopio con KOH. Con KOH, y muy feito, está más chévere, así tal cual se ve con fotografía real. Pues. Aquí vemos pseudohifas, por supuesto, pero mira que no tiene, o sea, son transparentes, el que KOH no colorea, entonces se prefiere una tinción de grama. Aquí está el propio de KOH, las flechas están señalando las blastoconidias y la flecha inferior está señalando ¿qué? Está señalando ¿qué? Pseudohifas. Las blastoconidias varias, sueltas algunas, y la flecha inferior está señalando ¿qué? Pseudohifas. Las pseudohifas que es corta, es un poco corto. Pero eso es con KOH. Observen así, ahora con tinción de gran mira, una secreción vaginal. ¿Resalta más o no? Sí, resalta. Luego de una vez que tiene candidiasis la señora. Porque es vaginal en la tinción de una, también dice que buscarla. De una semana. Pero miren que hay lactobacianos rojos, pues saben que son gran positivos de lactobacillus, ¿no? No se disminuyen de todos, no se desaparecen los lactobacillus completamente. Entonces, aquí también, pseudohifas y blastoconidias. Ahora si fuera con tinción de calcoflor, imagínate, no vamos a ver fluorescencias y la cándida, pues, en cualquiera de las muestras biológicas con las pseudohifas. Esa es una citología vaginal. Las células de color rojo son los coilocitos, las otras están azulitas. Esa es una tinción de Papa Nicolau, pero por ahí saben las pseudohifas largas, ¿sí o no? Sí. A la señora le mandaron una citología vaginal, pues tiene candidiasis. Igualmente, pues esta es una tensión con azul de metileno de una muestra de esputo. Bacterias hay, pero es azul de metileno. Pero pseudohifas tienen, dicen esputo. Con tinción de gran ¿qué? ¿Mejor o no? Mejor, más fácil, más nítida la visualización. Mandaron dice orina. Tinción de gran de orina. ¿Qué son las células de color rojo? ¿Qué son las células de color rojo abundantes, demasiadas en número? ¿A qué corresponde? Bien, leucocitos. Ok, ¿es normal o no es normal tener ese número tan alto en la orina? 3 cruzas de leucocitos tiene este paciente.
bacteriana, ¿o no? Sí, es lo más clásico, lo más frecuente en la fitourinaria. Y mira lo que tenía, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Y esas violetas qué son? ¿Qué son? ¿Es normal o no es normal tener pseudodulces en la orina que estás usando? La causante de la infección urinaria aquí es cándida, ya no bacteriana. ¿Cultivos cuándo? ¿Cuándo habría necesidad de cultivo? Porque con KOH ya lo detecta, con el cultivo lo detecta. Con el resto de metileno no la detecta. Medios de cultivo para levaduras, varios. Y sí, crecen, ya muestra la orina, el esputo que crecen las colonias cremosas, húmedas, parecidas a colonias de bacteria. Aquí sí es engañosa. Entonces aquí es una bacteria o es una motocabra en microscopio. Las colonias son muy similares. Pero hay un medio de cultivo, miren cómo se llama cromogénico. Medio de cultivo cromogénico, ¿para quién? Para cándida, en donde las colonias de cándida del cultivo del paciente toman diferentes colores y de acuerdo a crecen, ¿no? Crecen las colonias, la levadura se multiplica, forman colonias, pero de colores. Miren la diferencia. Si es verdecita las colonias están dialógicas, si es rosadita o azulita, es súper chévere para poder identificar la especie. Claro, ¿cuál es el objetivo del cultivo? Identificar qué. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El gen de la especie. Entonces, ¿quién necesita, qué pacientes necesitan cultivo? ¿El que tiene candidiasis cutánea? ¿El que tiene onicomicosis por cándida? ¿El que tiene candidiasis del pañal está ahí? Hagamos el cultivo para ser seguro, ¿sí o no? ¿Quién necesita un cultivo? ¿Cuándo? Ayer dijo, la última anterior diapositiva que me dará. Pacientes candidatos para cultivo. ¿Quién? ¿No tiene candidiasis en sangre? ¿Quién enfermedad tiene? ¿Dónde tiene cándida? ¿En sangre? ¿Por qué necesita el cultivo? ¿El pulmón no? ¿Cultivo del pulmón no? ¿En sangre? Bien. Cuando se requiere, se justifique que se necesite un cultivo. Y si necesitamos a ver, género y especificidad. Paciente que está en la UCI, paciente que está en la UCI pero está con paciente que ya lleva mucho tiempo hospitalizado y está recibiendo antibióticos, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Está recibiendo antibióticos y lleva 15 días hospitalizado en la UCI con antibióticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está recibiendo antibióticos, habrá disbiosis y cándida ¿qué? Prolifera. Cándida prolifera, donde sea que va a proliferar. Miren, no es que el paciente tenía todas las cándidas de todos los colores, no, es una fotografía académica nada más para que ustedes observen. En realidad, las colonias toman color, de acuerdo a la especie. Porque tenía 3 cándidas, significa eso. Normalmente se dedica a una, todas las casos reportados normalmente se dedican a una sola especie. ¿Quién necesita cultivos? Cuando el paciente usted sugiere que tiene que, pero dime el tipo de candidato, pues, el tipo de, el nombre. 1, 2. Obligatorio hacer un cultivo cuánto. Muchísimo, el aprendizaje no se les nota, los van a celular. A ver, yo les veo las caras. Sí. El día jueves, después del parcial, no van a estar llorando. Por favor, pillando el dedo. No, amigos, si ustedes van a celular todo el tiempo en la clase, yo te digo de una. No, profes, que necesitan una décima. Y nos damos décimas para pasar. La Mariana y yo. Candidiasis sistémica homogénea, ok. ¿Y cuándo más? Es obligatorio. ¿Cuándo? ¿Podría que cambiar la rata que qué? Sí, varias especies pueden hacer fungenia. Ya está la primera razón, multiplicación. Segunda. ¿Cuándo? Yo la digo, en el caso tengo que ver otro tema, cuando hay sospecha de endocarditis, criterios de Ayub, ¿sí o no? ¿Es obligatorio en los cultivos, sí o no? ¿Y cándida produce endocarditis? Sí, también. Igualito.
misma botella de un cultivo para la botella, ¿le sirve al hongo? No. Vienen aparte. Cultivo botellas de cultivo para hongos. Biopsias cuando las lesiones son en órganos internos o en esas candidiasis mucocutáneas crónicas que vimos la foto, sí se necesita diagnóstico a través de biopsias. Ejemplos de cortes histológicos y candidiasis mucocutánea crónica o pustulosis candidiasa crónica, pues se ven las familias y las autoridades proliferan, lo tiene el tejido. Igualmente aquí. Hay una prueba rápida para identificar, miren, rápida, económica, asequible, se llama COP. Prueba de masculina. Y así los médicos lo solicitan. Sí, sospechamos que tiene cándida, pero necesitamos una prueba rápida, económica, asequible, y una prueba del tubo germinal. Y consiste en confirmar la presencia de qué? Cándida. Mira, sin necesitar cultivos especializados de colores, proténicos ni nada de esto, sino en que la muestra del paciente, donde se sospecha, se incuba, se mezcla con suero del paciente a 37 grados centígrados. En un tubito suero, no necesariamente el paciente, suero humano. Y se introduce allí la muestra del paciente y si hay Candida albicans, esta muestra del paciente, al cabo de unas 4 horas a 37 grados, muestra el paciente mezclado en un tubo de ensayo contra el paciente, empieza a formar ¿qué? Láser, en el caso se llama tubo germinal en cuestión de 4 horas. Ya podemos decir que Candida albicans me parece tan rápido. Está haciendo muy fácil, in vitro, ¿no? Pero in vitro. En el laboratorio en un tubo de ensayo con suero humano y a 37 grados en el tubo de oro. Aquí podemos ver que ya está formando los tubos germinales en las células. Aquí hay unas que no se les hago. Aquí ya se nota. ¿Quién va a necesitar antifungigrama? ¿Qué instrumento? Si se hace. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién necesita antifungigrama? Primero un cultivo, porque sin cultivo no se puede hacer antifungigrama. Ahora sí la respuesta es lógica. Pacientes que no que No, el tratamiento antifúngico no. responden a la terapia empírica inicialmente, obviamente. Están mal, siguen mal, empeoran. Pues necesitamos saber si esa candida es resistente y por supuesto el antifungigrama lo puede detectar. Mecanismos de resistencia similares a los de las bacterias. Alguien preguntó antes de empezar cómo adquirieron la resistencia. Las cándidas por la presión de los antifúngicos. El ser humano que administra antifúngicos a los pacientes, pero a veces los pacientes se automedican. ¿Listo? Entonces, pero los mecanismos son similares a los de las bacterias. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La alteración del blanco de acción. Sobreproducción del enzima blanco. Permeabilidad disminuida. ¿Dónde disminuye la permeabilidad? ¿Dónde? ¿En qué parte del hongo? La En la membrana. membrana. O bomba de flujo para, para aplicación intravenosa, pero ahora es bomba de flujo que no tiene nada que ver. Okay. ¿Cuándo y cómo y dónde quién? ¿Cuándo, cómo y dónde y a quién? Habría que hacerle prueba serológica para cándida. Porque si en este momento nos tomamos una muestra de sangre e investigamos anticuerpos, ¿todos qué? ¿Todos qué? Vamos a tener. Entonces va a salir anticuerpos. ¿Quién? Entonces aquí se le puede detectar, se realiza una prueba serológica. No para cándida, no detección de anticuerpos, sino que antígeno de qué? ¿Antígeno de qué? ¿Dónde tiene el hongo galactomanano? En su pared, en su membrana. Si está positivo, entonces es para confirmación de qué? De micosis sistémica. Es una prueba rápida, porque es que el que se llama el cultivo se puede mejorar. Una prueba rápida de toda la galactomanano, no sé si tiene candidez sistémica también. Y último, ¿no? Diagnóstico de laboratorio. ¿Cuál? Tenemos cultivo para identificación
ya. Esperaremos 48 horas en cultivo. Ustedes esperan 48 horas en cultivo a ver qué candidez y eso no es, se resiste o no. En una hora, ¿qué tenemos? La especie. El tratamiento para la candidiasis depende de la localización anatómica, depende. Entonces, para candidiasis sistémicas, el resto de micosis sistémicas que hemos venido estudiando, ¿cuál? Es el de elección, porque lo que pasa es que tiene muchos efectos secundarios, demasiados efectos secundarios de aflatoxina. Que bien porque va a matar el hongo que le está causando el fenómeno que le puede dañar el riñón. Si el paciente, al estar en tratamiento con hipotensión venosa, empieza a las pruebas de función renal empiezan a fallar, hay que cambiar. Entonces, suspender la hipotensión y miren la opción. Rosiclosina y traconazol, que tienen menos efectos secundarios. Okay. Pero si quiero hablarles de Candida auris, porque si les dije les voy a dar un uso porque lo manejan de bajo perfil. Pero ustedes, los médicos, sí tienen que tener el conocimiento de esta especie. Candida auris se caracteriza porque es una levadura que es muy resistente. Son la mayoría de fungos. Y antes se originó de actos históricos. La primera vez que le identificaron en un paciente en Japón que presentaba una otitis externa. ¿Bien? Y como le identificaron en la secreción en el hilo, conducto externo, la denominaron con la especie de auris, que significa movido. Entonces el nombre de levadura, la especie de levadura. Pero cuando fueron a tratar al paciente, no respondió a los antibióticos y se murió por una simple candidiasis externa o cualquier otitis externa. Se murió por los antibióticos. Y los dos, entonces, ¿qué pasó con esta especie de Candida auris? Uno, es que ya lograron determinar que es altamente resistente a los antibióticos. Dos, cuando la trataron de identificar por cultivo, por pruebas moleculares, por filmorrae, ¿no es cierto? Molecular, no daba una especie rarísima. Dicen, ¿y esto qué es? Una candida tan rara. Llevaban esa muestra a ese paciente de identificación a otro laboratorio y les daba otra candida. Dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No sabemos qué candida es porque en un laboratorio le daba una especie, en otro lado llevaron la muestra a otro país para llevar la metodología que estamos utilizando. Le llevaban esa muestra a ese paciente a otro país y les daba otra cantidad. Ese equipo le identificaba erróneamente, no daban. No sabían qué cantidad era porque en un laboratorio le daba una, en otro le daba otra. Entonces, estos son los equipos, estos son los métodos manuales de identificación, porque para identificar las especies de cándida, porque visiblemente les voy a ver igual, mira. Porque visiblemente les voy a ver exactamente iguales. Pero para poder saber qué especie de cándida es, ellas fermentan carbohidratos. Y dependiendo del carbohidrato que fermente, podemos identificar. Con el sistema de identificación de fermentación de carbohidratos, le identificaba erróneamente. Llevaban a métodos automatizados de identificación y salían cantidades rarísimas. ¿Cómo así que estos sistemas no lo identifican? Y el tercer problema es que, a pesar de no responder al tratamiento antihistamínico, persiste y coloniza a los pacientes cuando están hospitalizados. Y lo malo, que es grave, es que si tenían esta especie de cándida que finalmente la identificaron como Candida auris, ya les voy a mostrar el método por el cual la identificaron, y si la tenían en la orofaringe, paciente hospitalizado en la UCI, ¿dónde más tenía esa especie de cándida? ¿Solo en la orofaringe o dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Y entonces todo el personal de salud y médico que permítanme, que llegó a qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué podía pasar? El paciente, perdón, ¿y quién más? ¿Quién más? ¿Y la familia? ¿Y quién más? Los otros pacientes que estaban en el mismo hospital, en el mismo piso, sin saberlo, sin saber que tiene candida en la faringe resistente, porque tenía bien, pues. Y llevó a contaminación cruzada del resto de pacientes hospitalizados y fueron colonizados por Candida auris, resistente a todos los antifúngicos, imagínense. Y se murieron los pacientes porque no responden a los antifúngicos. Entonces, alertaron la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Alertó y dijo, tenemos un problema con esta cándida, por favor los hospitales de todo el mundo entero tienen que estar listos a identificarla. Y si el paciente se confirma que tiene esta cándida, tienen que tomar todas las medidas de ¿qué? Aislamiento.
susto, por supuesto. Y no pensábamos que iba a llegar aquí a Colombia y ya tenemos candidatos a las cosas. Yo te digo que no se escuchaba, me decían los de ayer, pues ahorita la noticia sí, el público hacía las noticias, no. ¿Por qué? Y si hay pacientes con candidatos aquí en las clínicas de nuestra ciudad, ¿no? Sí se ha identificado, obviamente, pero no lo abren así la noticia, porque donde digan que un hongo mata a la gente en ese hospital, ¿qué pasa con la gente? Se riega la bola de que hay un hongo que está matando a la gente en ese hospital, la gente no va. Por eso lo manejan muy bajo. ¿Ok? Pero entonces hay ¿cómo se dice? Una habitación, ¿cómo decirlo? Piso, una habitación, no sé cómo decirlo, exclusivamente para aislamiento con máximo grado de contención. Hasta las paredes, ¿han visto? Yo les voy a tocar alguna vez. Hasta ¿cómo se dice? La sección donde está ese paciente en una cama con tubo endotraqueal es una habitación de ¿qué? El aire es filtrado y ¿qué más? Y de nombre, de compresión, ¿qué es? De neumática, ¿cómo es que es? Compresión negativa, es que neumática. La habitación es compresión negativa. Ahora, ¿cuántas habitaciones con presión negativa tendrán los hospitales de alto nivel? ¿Qué viejos? ¿2 o 10? No, pues que la habitación del aire se mantiene internamente es compresión negativa. Okay. El problema es que esta cándida es resistente a todos los antibióticos poliénicos como fotericina B, a todos los azoles, fluconazol, clopidogrel, ifonazol, a todos los azoles antifúngicos. ¿Y a qué más? A las equinocandinas como es la flocitocina, que son antifúngicos selectivos para cándidas. La primera vez que se identificó en Colombia un paciente fue en el 2017. Pues, ¿cuántos casos? Bien. Eso fue en el 2017, ahora en el 2024, pues lo han aumentado, por supuesto. En 16 instituciones médicas de 9 departamentos. 35% de mortalidad en cuanto, porque va evolucionando mal el paciente hasta llegar a un subsecretario finalmente. Entonces ahora, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron identificar la bendita especie de candidatos si todos los sistemas de identificación automatizados microbiológicos la detectaban erróneamente? Mediante un método, una técnica llamada y eso no quiere en la comunidad, en diagnóstico. Si le preguntan si aquí en Cali se hace aquí, pues claro, ya las cosas particulares de la ya tienen ese tipo de formación. En los otros países del mundo entero, todos los laboratorios de diagnóstico microbiológico son. ¿Y qué es eso? No es PCR, no es electroforesis, no es aglutinación, no tiene nada que ver con las técnicas superiores. El método por el cual detecta las moléculas del microorganismo es un método de ¿qué? Espectrometría de masas. Ese es el origen. Método, técnica. Pero voy a mostrar. Maltitop es una técnica que identifica mediante análisis de proteínas ribosomales a través de un espectro de masas que es específico para cada especie única. Identifica especies únicas en el mundo por medio de espectrometría de masas. ¿Qué hace con el microorganismo presente en la muestra del paciente? Volatiliza las moléculas, no lo destruye de una, no. Volatiliza las moléculas proteicas del microorganismo a través de un rayo láser dirigido contra el microorganismo en la muestra del paciente, volatiliza sus moléculas, entre ellas proteicas, por supuesto no las destruye y las va separando por peso molecular. Entonces, eso es nuevo, esto es lo novedoso, o sea, ¿no? Este es el principio químico. El poder obtener versiones sincronizadas intactas, además de la enorme dificultad de poder volatilizarlas. Es por ello que requerimos tecnologías que realicen una ionización suave, como es el caso de la tecnología
tecnología Malditos. Para poder entender la tecnología, podemos empezar por entender sus siglas. En inglés, Malditos significa Matrix Assisted Laser Distortion Ionization Time of Flight, Repita, lo cual repita. Porque van a utilizar en el futuro hacer este método porque es esto de toda esa infección. Entonces, ahora qué significa la sigla. Ahora en español. Entonces, es un método de distorsión, ionización de las moléculas del organismo a través de qué? De un láser en una matriz, ¿ok? Y cuando las moléculas proteicas el rayo láser las volatilice, vean bien, las volatilice, van a tardar un tiempo en qué? En separarse, en disgregarse. Ese tiempo que tardan se llama ¿cómo? Tiempo de oro. Vean, en YouTube nos explica súper bien, súper básico, porque no es nada simple entender eso, pues. como distorsión, ionización láser, asistido por matriz, acoplado a tiempo de vuelo. Tomémonos el tiempo para ver qué significa cada uno de estos puntos. Y lo que debo destacar es que es una tecnología asistida por matriz, por lo que será fundamental que nuestra muestra se encuentre en ella. La muestra identificada en toda su complejidad molecular deberá ser cocristalizada en nuestra matriz, la cual, por lo general, estará compuesta de moléculas como lo son el CHCA, el ácido físico o DHB. El analito, lo que se quiere analizar, se tiene que combinar, mezclar con estos elementos químicos, rarísimos, ¿no? Se tiene que traer una pipeta para mezclar la muestra con esos elementos químicos. Esos elementos químicos que nos están describiendo, todos raros, tienen la propiedad de atraer la luz láser. ¿Para que la luz láser qué? Llegue directamente a esa propiedad. Ácido sulfínico o SA. Como podrán ver en estas moléculas, abundan los sistemas biconjugados en esos anillos bencénicos y grupos funcionales. Es importante la presencia de estos electrones deslocalizados, dada la forma en la que les gusta absorber longitudes ¿Para qué de sirven ondas estos pertenecientes al espectro UV. ¿Para qué En sirve? un proceso urbano Para traer el láser. convencional, tendremos nuestra placa, Esto se hace en nuestra una placa matriz metálica, y el ¿no? Esto analito. es una placa metálica. A esta muestra le irradiaremos con un láser. Y ahí se dirige el láser. Mira lo que hace con las moléculas del microorganismo. Mira lo que hace con- Esto causará que el analito se expulse con partes de la matriz, pasando de un estado sólido a uno gaseoso. ¿Cómo se llama el paso de un estado sólido a un estado gaseoso? ¿Cómo se llama? Desorción. Este fenómeno se le conoce como desorción. Además, por lo general, las moléculas de la matriz transferirán protones a la muestra. Bueno, si esas moléculas salen disparadas, tiene que haber alguien, tiene que haber un dispositivo que ¿qué? Que las contenga y no se vayan volando. Y el dispositivo es tubular, es del tamaño de una nevera más o menos. El dispositivo, el equipo, similar al tamaño de una nevera, tubular. Las moléculas salen disparadas, pero llegan a un punto, a un límite, a un lector de esas moléculas. Y el tiempo que tarden en volatilizar. Las moléculas más pesadas, proteicas de ese microorganismo, ¿qué? ¿Se demorarán o serán más rápidas en volatilizarse? Se demoran. Las moléculas más livianas, ¿qué? Entonces es una fórmula física. ¿Tiempo qué? ¿Versus qué? ¿Peso versus qué? Masa molecular versus qué? Tiempo. Aplicar una molécula física, una molécula de la física, pues, y el equipo detecta cuánto tiempo tardó en volatilizarse la molécula a través de un lector. Y cada vez que la molécula del microorganismo propiamente proteica de ese microorganismo, cada vez que detectó el equipo qué moléculas se volatilizaron, el equipo traza un histograma. Mira. Las moléculas tardaron menos, otras más pesadas, más livianas más rápido, otras más pesadas se demoraron. Y esta gráfica identifica que es única para quién. Esa gráfica, ese histograma, esa producción de cuánto tiempo tardan las moléculas de ese microorganismo, ¿es única para quién? Y ya la tienen lista de todas las especies científicas. Y el equipo va conectado a un software. El equipo
retirada de un proceso llamado deshidratación, quedándonos una muestra volatilizada e ionizada. Todo lo que necesitamos para poder analizar. Ahora, el principio del tiempo de vuelo lo expliqué en mi vídeo anterior de espectrometría, pero lo volveremos a explicar aquí brevemente. Todas las moléculas pertenecientes a nuestra muestra van a ser aceleradas por un mismo campo eléctrico, representado por este campo de lineal. Las aceleraremos en un tubo de longitud L, en cuyo otro extremo las esperará un detector. ¿El detectará qué? Nuestras moléculas. ¿Cuáles moléculas qué? Estas tienen una velocidad distintas. Llegamos ya al detector en diferentes tiempos. A pesar de aplicar el mismo campo eléctrico y la misma fuerza de contacto, la velocidad de deriva de las moléculas fue diferente. Consideramos que todas estas partículas recibieron el vimos el tiempo que pasa y suelen tener capacidades de hasta Esto es una placa 36 metalizada con orificios, ahí se coloca la muestra del paciente y el equipo dirige el rayo láser. ¿Cuántas muestras de cuántos pacientes analiza simultáneamente? 90 muestras de pacientes caben ahí. Imagínate, y así, en cuestión de segundos sucede esto. El rayo láser dirigido en cada pozo. Saca esto, saca. muestras, por lo que no solo es una técnica muy noble, sino también una con alta capacidad de procesamiento. Finalmente, ¿para qué nos sirve Manlitov? Quizás su uso más representativo viene en la forma de un sistema de identificación de cepas bacterianas, virales y fúngicas. Con tantas especies variando considerablemente en la ¿Se acuerdan que virus, bacterias, hongos candes, hacen variación antigénica? ¿Se acuerdan de eso? El equipo de central. Cada vez que el microorganismo haga variación antigénica, ¿cambiará en algo la proteína, sí o no? cantidad y tipos de biomoléculas presentes, pudiéramos identificarlas. ¿Por qué parásitos no? Le voy a hacer un examen de heces por Manlitov al paciente y se le costó más fácil identificar el huevo, el quiste, la larva en un coprológico, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Claro, más barato, pero por eso para esto no es fácil. Huevo, larva, quiste. Listo, es un coprológico y ya. Debido a las variedades de fase carga de las permitiéndonos crear espectros. Miren el nombre de la bacteria de color azul. Miren el nombre más raro. Las bacterias más raras las identifica este método de Manlitov. No se extrañen cuando recuerdo una bacteria con un nombre raro. La detectó Manlitov en la muestra del paciente. Para cada tipo de bacteria. Complementado por el uso de investigación, la técnica Manlitov se posiciona como una potente herramienta para poder identificar e incluso ayudar en el diagnóstico de diversas cepas. De esta manera, identificar cambios auris formal. Ni por cultivo la se logra Volveremos a los identificar. principios Por básicos de cultivo los se logra microorganismos identificar. como Ustedes lo pueden encontrar en Instagram también, les explican el método de Manlitov. Ya saben lo que significa la sigla, ¿verdad? Porque la pregunta del parcial es, la pregunta sale, o sea, yo voy a ganar en el parcial. Identifica lo que es Manlitov. Porque es lo IN en la actualidad y ustedes, muchos los médicos, todos los diagnósticos de infecciosos los van a hacer por Manlitov. Todos los van a hacer por Manlitov. A ver si cambia el video. Mira. Se puede hacer desde un cultivo, mira, la colonia, o se puede hacer de la muestra directamente en paciente. En este caso la están haciendo en un cultivo. La placa metálica. Mira, el equipo conectado a un computador, a un
candidiasis vaginales. ¿Por qué no se puede prevenir? ¿Por qué? ¿Sí o no se puede prevenir candidiasis vaginales? ¿Sí o no? Pues llamo a los muchachos, pues a ver si les digo la patogenia de candidiasis vaginal. Pues, ¿Puede prevenir o no? ¿Se puede prevenir? A ver, porque los demás, ninguna. según yo no, porque pues, la zona vaginal es algo que mantiene un cambio de pH, lo que contribuye como que en algún punto se pueda dar la candidiasis. No estoy de acuerdo con tu respuesta. Justifícame por qué no se puede prevenir una candidiasis vaginal. Porque a todas las aquí sentadas les va a dar candidiasis vaginal al menos una vez en la vida, ¿sí o no? Si no, no va a ser a mí, no. Va a ser alguien mismo a dar eso. ¿Por qué? Uno, se puede prevenir. Con los cambios hormonales se puede prevenir, no te entiendo. Claro, o sea, esa es una respuesta verídica, claro. Eso es justificable, pues. Pues claro, las mujeres estamos expuestas a cambios hormonales a lo largo de nuestra vida. Sí, o no, sí, sí, una sola vez o muchas veces, niñas, en la vida. Solo porque estás embarazada y te van a candidiasis. También. En la menopausia, sí o no, también o no. También, candidiasis, por supuesto. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Está tomando antibióticos porque los necesitaba para otra patología, para el hipertensión. Anticonceptivos, pero a largo plazo. Tomando hormonales. Pero entonces, en esos casos, cuando ya se diagnostica candidiasis y se debe administrar antifúngico, se debe controlar ¿qué? ¿Qué cosa? Además de que está recibiendo su antifúngico, se debe mantener controlada ¿qué cosa? Una enfermedad de base, la que tiene de base. Pues la diabetes. Es obligatorio que todas las embarazadas ¿qué? Los meses de control del embarazo. Si detecta candidiasis, ¿se la dejamos? ¿Dejamos la candidiasis de la embarazada? Hay que tratársela con antifúngicos, con clotrimazol vaginal en óvulos, por ejemplo. Todo paciente inmunosuprimido VIH, todo paciente VIH, ¿le puede dar candidiasis? ¿En dónde? ¿Solo? En todas partes. ¿Sí o no? En todas partes le puede dar. Nada más depende de orfaritis o mágicas, ¿no? Entonces, es VIH positivo. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Qué? ¿Qué dice el tercer punto? ¿Qué dice ahí? Debe tomar azoles ¿qué? ¿Un día o todos los días? Todos los días. Azoles orales. Prevenir. Estas azoles se los da la EPS, ¿sí o no? Sí, tiene que dar. ¿Y qué pasa aquí en nuestro país? No, venga mañana, no hay. ¿Sí han visto? No, venga mañana, venga una semana, no hay medicamento. Eso ha pasado. Y es VIH positivo y no tenemos los azoles, venga después de una semana. Pacientes con leucemia, trasplantados, deben recibir antifúngicos profilácticamente, ¿sí o no? Sí, profilácticamente. Entonces, formas de prevenir. Bueno, esta era todavía no sea positiva, pero bueno, ustedes ya vieron todo lo que está poniendo en esta bien.
comienza con VIH, comienza con diabetes. Y nuestra población en Colombia, o en Latinoamérica, o a nivel mundial, más que ser VIH seropositiva, existe mayor cantidad de población con diabetes. No sé si es su familia, ¿ok? 80% de los casos se asocian a los pacientes, escúchame, diabéticos mal controlados, diabéticos que no se dieron a su tratamiento para su control de su glucosa, por supuesto. Cuando los pacientes no se le dan el tratamiento, los niveles de glicemia, glucosa en sangre, se disparan, por supuesto, por encima de 200, 300, alto, niveles de glucosa en sangre. Y estos pacientes que no se controlan, no se adhieren al tratamiento, entran en un estado de ¿qué? Decimos descompensados, pero miren lo grave, entran en un estado de cetoacidosis. Esa es la condición. Aclarando, no es porque solo tenga diabetes, no, es un diabético descompensado, van a adherir al tratamiento, sus niveles de glucosa se disparan y entran en un estado de cetoacidosis diabética. ¿Quién más tiene riesgo? Aquellos que tienen enfermedades hematológicas, leucemias, linfomas, por supuesto, quemados de tercer grado, personas que tienen enfermedad renal de base, heroinómanos, unas personas que reciben este medicamento de feroxamina, ya les voy a explicar por qué y para qué sirve, qué falla que estén recibiendo este medicamento, pero son expuestos a que padezcan mucormicosis. Voy a adelantarme aquí. ¿Cómo definimos cetoacidosis? Pregunta fija, porque yo se las hago acá y se la van a hacer posteriormente en medicina interna, obviamente que sí. ¿Cuándo el paciente entra en cetoacidosis? Esto lo sabemos. O sea, parte lo saben, pero si no, lo complemento. Tal cual como aparece aquí. Una persona con diabetes carece de ¿qué? Suficiente una hormona que sirve para procesar los saben, por supuesto. Con el que lo sabemos, por supuesto. Pero cuando la glucosa no está disponible, ¿qué es lo que pasa? Se metaboliza ¿qué? La grasa corporal. Cuando la glucosa no está disponible, entonces las células buscan obtener energía de dónde? Y la metaboliza, ¿cierto? Productos derivados del metabolismo de las grasas se llaman cetonas, cuerpos cetónicos. El tener en excesiva cantidad de concentración cuerpos cetónicos o cetonas en la sangre es malo, es tóxico, es mortal en la sangre, ¿no? Y las cetonas, entonces en este caso el paciente con excesiva concentración de cuerpos cetónicos se denomina cetos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando los niveles de glucosa en sangre suben por encima de ¿qué? De 300. Ok, eso entonces, siguiente. Los hongos mucorales, mucomesomas, ¿sí? Anchas, unas hijas anchísimas, no septadas, son angioinvasores. ¿Qué significa ese dato? ¿Prefieren qué? ¿Invaden qué? Los endotelios. Los vasos sanguíneos. Un corte histológico de un vaso sanguíneo. Corte histológico de un vaso sanguíneo lleno de hifas de estos hongos. Consecuencia, lleno de hifas, saturado de hifas, no de sangre, saturado de hifas. Obstrucción del vaso. Consecuencia, Obstrucción del vaso. antes de las 6. Antes, isquemia. Bien. ¿Sí o no? Isquemia. ¿Qué sigue? Necrosis y ¿qué sigue? Sepsis y ¿qué sigue? ¿Cómo se adquieren las esporas de este hongo? Facilito. ¿Cómo? Yo hice cultivos de los aires acondicionados. De otros muchos salones. De hongos, por todo el tiempo comiendo. Entonces no los vemos. Pero hay algún enfermo aquí que le dé como cormicos, no le van a ver. ¿Por qué? Que no tenemos estos factores de riesgo. Ok, lo malo, miren, lo malo. Entonces, cuando las cifras ya están colonizando los vasos sanguíneos, ¿de qué órgano primero que como? ¿De órgano primero qué órgano? ¿Tejido? ¿Cuál? La mucosa nasal. Mirar irrigación sanguínea de la mucosa nasal. Por lo tanto, la necrosis va a comenzar ¿dónde? ¿Listo? Lo malo es que estos hongos forman esporangios y una esporita o cientos de
la mucormicosis. ¿Cuál? ¿Mucormicosis qué? Aquí que tenemos pulmonar y diseminal. Si estaba con COVID, estaba recibiendo corticosteroides, consecuencia. Sí. En la India, con COVID-19 y en la India se murieron un resto por mucormicosis, un resto de población. Por si hay malnutrición, ¿dónde le dan la mucormicosis? ¿A por qué? ¿Cómo se infectó para que le dieran mucormicosis gastrointestinal? ¿Cómo se infectó? Fácil. Alimentos contaminados pero con alto inocuo, ¿no? ¿Recuerdan lo que les dije? El hongo en el pan. ¿Usted bota todo el paquete del pan o deja las tajadas que no tienen hongo? Bien, o sea, por precaución boten. Pero no les va a dar mucormicosis, ¿por qué no? Si accidentalmente se consumes una tajada de pan con hongo, una arepa con un pedacito de hongo y le diste cuenta, no te va a dar. ¿Por qué? Porque no tienes que. Ahí la respuesta. Pero con todo lo botas, ¿o no? O le quitas un pedazo de la arepa con el hongo y la otra la mitad de la arepa y ¿quiénes necesitan de feroxamina? Veamos aquí. Pacientes con mucormicosis, rino, pues ya fue diagnosticado. Con imagenología fue diagnosticado. Rino cerebral. Ya ves, se nos cuenta por dónde lograron acceder las esporas. Mucormicosis rino maxilar. Mucormicosis palatina. Mira, esta paciente tiene una mucormicosis mixta. Rino maxilar cerebral. Porque qué gran pilas, esta paciente se murió, esta paciente no. Yo pienso que no es un caso, que lo salvaron, imagínate, lo salvaron unos poquitos. Mucormicosis pulmonar, ¿con esputomonoptisis o no? Sí, el curso agudo, sí. Mucormicosis intestinal, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿Cuál es el factor de riesgo? Pero sí, pero ¿qué factor de riesgo? Mira el factor de riesgo que aparece en la literatura: colitis ameliana, fibromialgia de base, mala absorción, por supuesto, malnutrición. Solamente observen esta fotografía con a través de una colonoscopia. Miren, ¿qué observan? ¿Qué observan? Las heces con sangre o sin sangre. Las heces con sangre o sin sangre. Dicen que, por supuesto, dicen. Les quería comentar a los pacientes con deferoxamina, que también es un factor de tratamiento con deferoxamina, por la PAC. Aquí tenemos otro texto. La deferoxamina es un medicamento sideróforo, capta los iones hierro. ¿A quién recibe este tipo de tratamiento? Aquellos pacientes o personas que están hemoconcentradas, que tienen un exceso de hemoglobina en su sangre, entonces necesitan este medicamento que es un ¿qué? Sideróforo, que es ¿qué hace? En el exceso, paciente con excesivo de glóbulos rojos. ¿Listo? El problema es que los pacientes que estaban recibiendo deferoxamina inhalaron esporas de este hongo, ¿cierto? Y dos, a este hongo le encanta también, además, le encanta también ¿qué a este hongo? Para reproducirse. ¿Qué le encanta? El hierro. ¿Dónde tiene el paciente el hierro? ¿En qué parte del tiene? En la sangre, en el suelo. Muy bien. Pero el paciente está tomando deferoxamina y la deferoxamina ¿qué hace? Inhaló esporas de estos hongos o consumió alimentos, que sea. Y entonces las esporas se encuentran en un nutriente apropiado, un elemento químico apropiado para su reproducción de ese hierro. Entonces las esporas del hongo van a llegar ¿a qué? ¿A unirse a qué? A la deferoxamina que está ¿qué? Y empieza a formar hitos. Entonces los pacientes con tratamiento con deferoxamina, ¿dónde se dan la mucormicosis? Diseminadas. Que tiene hierro, con el tratamiento con deferoxamina lo tienen sangre. Pero no, solucionemos esto, ¿cómo así? Estamos dándole tratamiento a esos pacientes con deferoxamina, no, eso les había mucormicosis diseminada. Entonces lograron, ¿cómo se dice? Lograron ¿qué? Lograron hacer un cambio. O sea, se ha estudiado otros quelantes de hierro, ¿cuál? Hidroxipidinona, llamado comercialmente como melaxidos, que actúa de manera inversa. Es decir, que
por el esparadrapo sí irritaba mucho, generaba roce, microlesión. Este paciente que estaba hospitalizado me grabó, le comenzó la cornicosis. Todo porque las impurezas mentales nada más. En la pandemia del COVID, lo llamaron así los titulares, COVID y el hongo negro. Está por acá. Yo dije, estamos en pandemia, estamos encerrados todo el día. Sí, que yo pensé un hongo de matriazo, pensé que dije, no, un hongo de matriazo está causando enfermedad, pero cuando voy a ver, no es hongo negro, los hongos mucorales, mucos, son hongos cuidadines. Entonces, ¿por qué le llamaron así? Porque la graban y todas esas cosas no es porque el hongo se metió de matriazo. Entonces se debe confirmar el diagnóstico. Como examen directo con KOH raspado de la lesión. Resultado: hifas no aceptadas senocíticas, bifurcadas, ¿sí o no? Bifurcadas, ¿sí o no? Mírame aquí. Dicotómicas, sí. Dicotómicas, sí. Bifurcadas es lo mismo, ¿cierto? Forman ángulos, sí, mira, pero forman ángulos de 90 grados. En cambio, Aspergillus forma ángulos de ¿qué? 55, pero los exámenes directos, no los cultivos. Los cultivos en hongo espurio ya, y lo identificamos. Forman ángulos rectos, no aceptados. Las cifras son anchísimas, como las cintas de los moños, anchísimas de ver directamente en microscopio. Mira aquí, mira, mira esta. Mira con el KOH con un poquito de tinta azul. Mira estas cifras anchas, no aceptadas. En una biopsia del tejido, post-mortem, ¿no? Biopsia del tejido cerebral post-mortem. ¿Tiene hijo o no tiene hijo? Bifurcada y pero ancha, súper ancha y no tiene septos. No somos patólogos todavía, pero esa es una biopsia del tejido. ¿Tiene hongo o no tiene hongo en el tejido? ¿Aceptadas o no aceptadas? Y vienen, sí, sí, bueno, no sé si es esto no es que sea núcleo, no, es un carburo pasadito. Mira la hifa naranja. Mira la hifa así ocultada. Tratamiento con la fluoxetina, quitar a soles no van, porque esto no es grabado. El único caso, pues uno de los poquitos casos que se salvó, uno de los poquitos casos que se salvó fue el señor Mark Tanto. Si tú tienes, a ver, bien franca, paciente, familiar, amigo, diabético, mira lo que puede dar. Si no se diera tratamiento, se consiente y transmite la información a las personas diabéticas. ¿Cómo no se sabe que les puede dar esto? El señor Mark Tatum, que lo muestro aquí, diabético, mal compensado, no se daría su tratamiento, ¿no es cierto? Padeció de mucormicosis, ¿sí? Es muy comentado en la literatura porque es uno de los poquitos pues, que lo llaman el hombre sin cara, el hombre sin rostro, porque desarrolló una mucormicosis, escúchame, rinomaxilar orbital, ¿escucharon? Rinomaxilar orbital. Para salvarle la vida, ¿qué tuvieron que hacer? Toda la zona necrótica y las benditas manos de los cirujanos excelentes lo lograron. Le he puesto la secuencia, no me sale la secuencia. Mira cómo quedó después de la cirugía. Mira. Y no les digo, y vivo, señor. Las excelentes manos, mira, todo lo que... Usted se preguntará, respira, sí, se preguntará. Lo malo es su calidad de vida cuando sale a la calle, ¿qué? Pero no se sabe. Porque cuando hicieron la prueba imagenológica, el TAC, todavía no había invasión, ¿qué? Cerebral. Tuvieron que remover los dos lóbulos oculares. Pues la mucosa nasal. Entonces
ustedes tienen que mencionar que esto es fulminante o no. Este caso sería uno de los poquitos que lograron salvar. Y esta señora que les voy a compartir aquí, está la secuencia de ella, está ella. Impresionante. Como les dije al comienzo, a mí me impresionó muchísimo. Mira el grado de cosas tan severo. Las utilizadas, estaba en la UCI, tenía una enfermedad de base, después se había enfermedad controlada, acidosis diabética y diagnóstico. Diagnóstico rápido, porque una biopsia, ¿cuánto tiempo sale el resultado? Una biopsia, se te dijo cuánto tiempo sale el resultado de la biopsia. ¿Cuánto tiempo sale el resultado de la biopsia? ¿Cuánto tiempo? Que se bien, no alcanza a ver por ejemplo. Díganme una prueba más rápida. ¿Cuál? Para saber si es hongo o no lo que le está causando esa necrosis. ¿Cuál? Raspado de la lesión con resultado IFA senocíticas en ángulo a 90 grados. Inicio tratamiento antifúngico. Alta concentración. Directo, ¿cierto? Algo de 19. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué paso sigue? Debridamiento. ¿Les muestro? ¿Y la salvaron? ¿Cómo te parece? Y la salvaron. Con colgajos, con injertos, por supuesto. Sí, la salvaron. Esa es su labor como médico. Miren, ese es el